Bueno, entonces en nuestra clase número 2 vamos a abordar de qué manera sería la metodología de trabajo. Entonces, la metodología de trabajo es una concepción de proyecto de aula. El proyecto de aula fundamentalmente va a estar enfocado en que todos los contenidos que nosotros abordamos y que se encuentran en el programa, ustedes lo van a ver dentro de ese proyecto. O sea, cada una de las partes del programa contribuyen a que nuestro proyecto de aula pues lleve a feliz término su propuesta. En el caso de la propuesta nuestra, fundamentalmente es lograr hacer un producto, como lo llaman ahora, llamado ensayo académico expositivo argumentativo. Ese concepto sobre ese tipo de texto, pues nos va a permitir desarrollar propuesta de escritura, cómo leemos, cómo citamos, o sea, todo lo que tenga que ver con la formación universitaria se la vamos a dedicar al proyecto. O sea, los contenidos no están en el aire, los contenidos del programa fundamentalmente van a estar referenciados dentro de esta propuesta de proyecto de aula. ¿Sí? El proyecto de aula es como... Entonces el tema que vamos a manejar nosotros el día de hoy es el proyecto del aula universitaria y ya hicimos el saludo, hicimos el recuento de la clase número 1, explicamos qué es un proyecto de aula, hacemos una revisión de un video y aplicamos dentro de clase pues ese ejercicio que tenga que ver con la comprensión de qué es trabajar tu proyecto, ¿cierto? Los textos que se abordan en la universidad, claro, dependiendo del tipo de carrera, están como, digamos, resumidos en algunos de los que yo les presento en esta diapositiva. Se trabaja reseña, se trabaja resumen. En el caso de terminar nuestra carrera, algunos exigen trabajo de grado o monografía. Se hacen artículos, comentarios, ensayos. Aquí tendríamos que pensar qué tipos de ensayos pues se trabajan, porque los ensayos no son una sola forma de ensayo académico, sino que también hay ensayos literarios, ensayos filosóficos, o sea que no hay una sola caracterización. El informe científico, el informe de laboratorio, los textos argumentativos, o sea que todo estas tipologías textuales ustedes las van a encontrar dentro de la universidad. Lógicamente, depende del área del conocimiento y de la carrera que ustedes estén cursando. Van a encontrar pues esa diversidad de documentos. Retomo aquí otra vez el concepto de ensayo, de conocimientos previos, para no olvidar pues que seguir las instrucciones y usar los espacios académicos que les pueden lograr en ustedes hacer cambios, ¿sí? Y cambios significativos en la medida en que ustedes van a ser conscientes de la manera como están escribiendo. Entonces ustedes tienen aquí la clase 2, la llamamos proyecto de aula, que es el eje de todo lo que nosotros vamos a hacer en nuestro programa, ¿sí? Aquí estamos aquí en la construcción. Unimos la fase diagnóstica con la construcción del proyecto. ¿Ya qué significa trabajar por proyecto? Y es importante que ustedes lo conozcan. ¿Por qué? Pues porque ustedes deben de saber de qué manera estamos trabajando. Y eso posibilita también una comprensión sobre los temas. El proyecto de aula se constituye en un pretexto para propiciar un desarrollo de las competencias investigativas, ¿sí? Entonces, como argumentar, interpretar, proponer, ¿sí?
Y digamos que eso nos posibilita que nosotros podamos avanzar, avanzar en la propuesta de aprender a leer y escribir en el aula universitaria, ¿cierto? Bueno, este es el concepto de Turnitin, que es lo que les mostré al inicio de clase, donde vamos a hacer el ejercicio de mirar cuál es el contenido real de nuestros documentos. Entonces, el Turnitin es una plataforma que permite corregir, calificar y rastrear los trabajos. Eh, digamos que es una herramienta de la web para docentes, pues que permite detectar el plagio, ¿cierto? Ahora, aquí el concepto de plagio, fundamentalmente, quiero trabajarlo con ustedes como una ayuda a aprender a escribir, más que, más que censura. Lógicamente, el plagio se puede convertir en una censura complicada a la hora de hablar de textos académicos que ustedes entreguen en cualquier asignatura. Un profesor puede, pues, colocar una mala nota, devolver un trabajo, inclusive lo pueden a uno sancionar en la universidad. Es tener en cuenta como esos elementos que hay veces uno de pronto en el bachillerato o antes en su formación no lo vio tan grave. Es necesario que cada uno de nosotros esté ubicado dentro de de esa modalidad. Bueno, entonces aquí hablamos del proyecto, ¿cierto? Y aquí encontramos pues un video que nos ubica un poco del concepto del proyecto. Si nosotros trabajamos por proyecto de aula, estaríamos ubicando, bueno, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que cada uno de nosotros como estudiante y como docente haríamos para desarrollar la propuesta, ¿sí? Entonces, por eso en el documento de nuestros conocimientos previos los ubiqué directamente en que ustedes fueran conscientes del tema que están trabajando. El tema no es igual al título. Esa concepción la tenemos que cambiar. Ya el título es un elemento y el tema es otro. ¿Tienen relación? Lógicamente que sí, pero no se escriben de la misma manera y tienen un mensaje diferente, ¿sí? Ese sería como nosotros vamos a buscar un tema de investigación, ese tema que nos permita trabajarlo durante todo el semestre y que cada una de las partes que nosotros veamos en nuestro programa estarán apoyados en esa concepción, ¿sí? La, los factores, digamos que en cierta forma son positivos para un proyecto, es que yo mismo elijo mi tema, estoy entusiasmado por encontrar solución a esa pregunta de investigación, busco información, aprendo a buscar en la base de datos, me voy construyendo con un discurso más serio con respecto a una temática específica, ¿cierto? Uso unos tiempos, lógicamente, para desarrollar la propuesta, pues que no se hace de un momento a otro, sino que tiene una planificación. A partir de esa pregunta de investigación y de ese tema ya elegido, hay un problema de investigación. Entonces, cuando yo hablo de planteamiento del problema, ubico, eh, digamos, puntos clave. ¿Cuáles? Ah, bueno, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Por qué voy a hablar del tema que quiero abordar? ¿Sí? ¿Y cómo lo iré a solucionar o interpretar? O sea, la solución nuestra, en el caso de escritura
y lectura argumentativa expositiva, esta es a partir de la escritura y de la investigación, porque no estaríamos hablando de informes de investigación donde hay que, aunque tiene una similitud, habría que ir a otras instancias. Entonces, en este caso, la solución está en lo argumental. O sea, ¿cómo yo voy a resolver esa pregunta que me hice? A través de la búsqueda de base de datos, autores, artículos, todos esos elementos están allí. ¿Sí? Yo me hago una hipótesis de que el tema que yo quiero trabajar, pues en cierta forma lo voy a resolver a través de la búsqueda, ¿sí? Y que eso le llamamos investigar. Lógicamente investigar en términos muy pequeños de aula, pero no quiere decir que no tenga la rigurosidad que es necesario ir tomando a la hora de hablar nosotros de la universidad. El planteamiento del problema nos permite traer autores, investigadores que ya han trabajado en nuestro tema. Del mismo modo se deben señalar bueno, todo lo que tenga que ver, o sea, la realidad que se va a investigar. El planteamiento del problema es uno de los, digamos, puntos clave a la hora de trabajar una investigación y en este caso estamos hablando de ensayo académico, ¿sí? Expositivo argumentativo. Entonces, cuando hablo de planteamiento del problema, es la guía hacia donde queremos ir. Entonces, miren la diferencia que hay entre escribir un ensayo en el aire a escribir un ensayo con unas características que tenga que abordar desde la investigación. Entonces, ese salto o ese cambio lo tenemos que ir elaborando por medio, bueno, entonces el problema ya posteriormente aprenderemos a escribirlo y nos va a servir también para posteriores investigaciones. ¿Cómo se aborda un problema de investigación? ¿Cuáles son las características? ¿De qué manera se escribe? Esa es la idea hacia donde queremos ir, ¿sí? El planteamiento del problema permite que nosotros abordemos un tema específico de una manera un poco más seria y más adecuada en términos de lo que requiere pues el ámbito universitario. Ahí quiero que entendamos, estamos haciendo una transición entre qué es un ensayo académico expositivo argumentativo y cómo puede tener un acercamiento a un informe de investigación en algunas partes. ¿Sí? Lógicamente eso lo haremos, digamos, poco a poco. ¿Sí? O sea, primero construimos la pregunta, construimos el tema. En la pregunta de investigación nos demoramos un poco más porque debe quedar bien escrita, debe tener un horizonte claro y debe ser realmente abordable, ¿no? O sea, que tenga sentido. Hablamos de que el problema de investigación es algo original. Original en la medida en que ustedes van a abordar unos temas que los eligen ustedes, aunque esté en el mundo de las citaciones, en el mundo de los documentos. Pero es algo propio que ustedes eligen, es significativo, que sea viable y que se puedan cumplir los objetivos. En el caso de nuestro, los objetivos es lograr una producción escrita. Y en esa producción escrita, pues vamos teniendo eh, toda la fortaleza para aprender a investigar y cómo se escribe en investigación. Yo podría tener aquí algunas preguntas, cómo la tecnología electrónica analógica podría ayudar a la humanidad en su desarrollo y crecimiento por medio de las fuentes eléctricas, ya sean naturales o las energías convencionales. Son ejemplos de preguntas de investigación de estudiantes de tecnología y lo que quiero mostrarles aquí específicamente es cómo la pregunta de investigación
pues la abordo y la escribo eh, para llevarla al tema. Porque cada vez que nosotros hacemos una pregunta de investigación, ella debe estar relacionada en términos de la escritura con el tema específico. O sea, no quiere decir que yo me hago una pregunta y después hablo de otro tema. Entonces, la relación directa que debe existir entre la pregunta de investigación y el tema es necesario tenerlo muy claro. Esa pregunta de investigación y el tema que está relacionado está construido con conceptos. Para poder que tenga un sentido, digamos, investigativo, están los conceptos. Los conceptos como, desde el punto de vista aquí, lo principal es la tecnología electrónica. El concepto mayor. Los conceptos se organizan, ¿sí?, de mayor a menor. O sea, quiere decir que unos contienen a otros. ¿Desde dónde estoy hablando? Desde la tecnología electrónica. El otro concepto es fuentes eléctricas, algunas son naturales y otras convencionales. Esa sería como la metodología desde la cual nosotros, cuando iniciemos nuestro proyecto, pues vamos dando paso de la pregunta al tema y a los conceptos. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta, pues que está muy actualizada. Ustedes aquí se podrán dar cuenta que uno inicia una pregunta, pero que esa pregunta debe irse construyendo a manera de ajustes y que haya claridad. Pues pongamos, aquí había una primera propuesta, pero posteriormente en los ajustes ya la especificamos mucho más. Entonces ese es otro tema que habría que tener en cuenta. Cuando elaboramos la pregunta de investigación, los ajustes deben ser específicos. Y eso le permite a usted como escritor o escritora llevar a feliz término la búsqueda de información. Porque si nuestro tema es demasiado general con nuestra pregunta, pues eso va a impedir que realmente yo pueda, uno, encontrar bases de datos más certeros y dos, pues que no voy a aportar mucho a la respuesta de dicha pregunta. Entonces miren que aquí hay un cambio, porque el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19 ha mutado a nuevas cepas a nivel de su estructura y se puede estudiar desde la biología en la gama de la inmunología. Mire todo lo que cambió el inicio tan general y aquí la especificidad del estudiante de biología, ¿cierto? Entonces, ya la segunda pregunta, claro, esta pregunta tuvo muchos más pasos, ¿no? O sea, no se hace una pregunta de investigación de un momento a otro. Se van haciendo ajustes y ajustes hasta que quede lo mejor posible. De allí mismo sacamos el tema. Entonces, el SARS-CoV-2 y su mutación al COVID-19 en su estructura estudiada desde la biología en la rama de la inmunología. O sea, que yo no estoy hablando de la biología en general, como pasó en la primera pregunta, ¿cierto? Ya la ubico en esta rama, porque la biología es demasiado, es un campo del conocimiento muy amplio. ¿Cuáles son los conceptos que yo voy a trabajar? Pues principalmente la biología, que es la gama desde donde yo estoy hablando. Aquí faltaría inmunología, SARS-CoV-2, estructura de nuevas cepas. Ese es como el proceso que nosotros queremos alcanzar cuando elaboremos nuestras propias preguntas. ¿Sí? ¿Cómo ayuda la tecnología electrónica en la actualidad como una de las herramientas? En este caso, traigo este ejemplo para mostrarles que en algunos casos nosotros hablamos de manera imprecisa. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo como una de las herramientas, la palabra herramienta de pronto no nos está ubicando, eh,
específicamente de qué estoy hablando, ¿sí? Entonces allí esta pregunta no es muy adecuada por no tener realmente las palabras adecuadas y no hay una especificidad, ¿sí? Bueno, de qué herramienta está hablando. Entonces, es necesario que cada que nosotros usemos unos términos, logremos ubicarlos. Aquí ustedes van a encontrar, pues, varios ejemplos de preguntas que fueron elaboradas muchas veces, ¿no? O sea, que no es, son temas ya específicos de la carrera. Entonces, como la implementación de procesadores de 32 y 64 bits en las videoconsolas y la implementación de los gráficos 3D en los videojuegos, ubicó el tiempo, ¿no? Porque como este tema puede ser tan amplio, la ubicación de la referencia al estudiante va a estar entre el 93 y el 98. Ayudaron a la evolución de la industria del videojuego. ¿Sí? Diferente si yo lo digo, gráficos 3D de videojuegos ayudaron a la evolución de la industria del videojuego. No, ubicamos un espacio de tiempo para ser un poco más serios en lo que estamos haciendo. Pasamos al tema, después tenemos que construir subtemas y están los conceptos. Ese es el proceso que nosotros vamos a abordar, ¿sí? Fundamentalmente. También habrá en ese proceso la elaboración de un objetivo general. Entonces, el objetivo general, en el caso del texto que nosotros queremos trabajar, está atravesado. Ustedes recuerden que los objetivos se escriben a través de verbos en infinitivo. Como nosotros vamos a hacer es un ensayo expositivo argumentativo, el principal objetivo general es exponer sobre el tema. Entonces, exponer sobre la implementación de procesadores de 32 y 64 bits en las videoconsolas y la implementación de gráficos. ¿Sí? Bueno, ese sería como el principal verbo que usaremos en el objetivo general, cuando trabajemos pues, la pregunta y cuando trabajemos el plan de escritura. Los otros verbos que todos vamos a trabajar es analizar, revisar y argumentar. No vamos a usar cualquier verbo. ¿Por qué? Porque depende de la tarea que estamos realizando. La tarea nuestra es trabajar la exposición, y exposición quiere decir ubicarnos en el tema y buscar referentes conceptuales sobre ese tema que estemos abordando. Eso se llama exponer. Los textos expositivos son los textos de la ciencia, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de exponer. Después, lo que tiene que ver con los objetivos específicos, estaríamos hablando de analizar el tema, revisar qué ha pasado y argumentar. Es otro de las competencias, es otra de las competencias que estaríamos desarrollando en nuestra propuesta. Esto es como un barrido general de lo hacia donde nosotros queremos ir. Listo. Pues aquí hay ejemplos, ¿no? Hay ejemplos que ustedes pueden pues, conocer como para que se ubiquen dentro de las propuestas que algunos estudiantes han elaborado y que llevaron a feliz término pues a un ensayo más o menos presentable en términos de lo que queremos hacer. Bueno, entonces todo eso que les acabo de compartir tiene que ver con el proyecto de aula. Cómo ese proyecto de aula eh, es un proceso que permite mejorar las competencias de investigación, las competencias de escritura, de lectura, en términos pues, de la disciplina de cada uno de nosotros.
Sería como, como el proceso. Ustedes tienen aquí un video donde pues a grandes rasgos estaría la propuesta.
Bueno, ahí ustedes ingresaríamos en la parte de lo que significa una pregunta de investigación y el video pues nos muestra cuáles son esas características, ¿no? O sea, la pregunta base, en el caso nuestro del ensayo académico expositivo argumentativo, eh, me parece, después de hacer varios trabajos, que es mejor la pregunta del por qué o del cómo. El por qué y el cómo en el sentido de que por la tipología textual que vamos a trabajar. Entonces, en ese caso, pues nos posibilita más que el cuál o el dónde u otro tipo de interrogación. Estaría la unidad de análisis, ¿cierto? Con quiénes, en qué espacio vamos a trabajar y en el tiempo, ¿no? Porque esas son algunas de las características específicas de una pregunta de investigación. Aquí estamos pensando en una pregunta de investigación ubicada a lo que tiene que ver con, eh, con un ensayo, ¿no? Un ensayo fundamental. En esta lectura, pues ustedes van a encontrar la explicación del concepto de proyecto, ¿sí? Del concepto de proyecto de aula. Y para qué lo hacemos y qué sentido tiene a través pues de un proyecto específico, ¿sí? O sea, desarrollo de una investigación. Profe, Dime. ¿cuántos borradores van a estar atrás del semestre del ensayo? Lo que pasa es que pues nosotros hablamos de 2 borradores, pero después de haber elaborado planes de escritura. O sea, el plan de escritura consiste en primero elaborar la pregunta de investigación y allí nos quedamos bastante tiempo en la medida en que la pregunta sea lo mejor posible elaborada para que ustedes como investigadores puedan llevar a feliz término una búsqueda. Porque si la pregunta no queda bien organizada, pues eso nos va a, a quitar el camino del desarrollo de esa propuesta. Entonces, por ello, es necesario hacer, antes de hablar de ensayos y de borradores, hablamos de planes de escritura. El plan de escritura inicia con la pregunta de investigación, eh, semejante a lo que les mostré en los ejemplos anteriores. Entonces, al final del semestre, más o menos, uno tendría unos 2 borradores o 3 borradores. Por lo general alcanzamos a hacer 2, porque en el plan de escritura nos demoramos un poquito. Y como abordamos las temáticas, o sea que no solamente vamos a estar en el ensayo, sino que vamos a construir eh, pues alrededor de los temas, ¿sí? Entonces, o sea que los temas son transversales, estos temas que ustedes tienen aquí, concepto de texto, eh, la diferencia entre la oralidad y la escritura, la, cuáles son, cuando hablamos de textos académicos, a qué nos estamos refiriendo, cómo se hace un proceso de escritura, planeación, textualización, revisión y reescritura, que faltaría reescritura,
todo lo que tenga que ver con los aspectos formales y la explicación. O sea, que todo lo que nosotros tenemos en nuestros contenidos no los vemos independientes del proyecto, y el proyecto nuestro sería la escritura de un documento llamado ensayo académico expositivo argumentativo. ¿Sí? O sea, digamos que esa es como la explicación del proyecto. Ustedes pues lo tienen ya en su campus y allí pueden pues hacer como la mirada fundamental. No sé si con respecto a lo que acabo de explicar, o sea, proyecto significa trabajar bajo una investigación y ese proyecto de aula va a estar ligado a los contenidos del programa. ¿Cuál es nuestro proyecto de aula? Nuestro proyecto de aula es la escritura, la lectura, ¿cierto? Que tienen que ver específicamente con una tipología textual, ya que esa propuesta estará ligada en cierta forma a lo que ustedes están queriendo trabajar. Ahora, hablábamos, ya nos tenemos que poner de acuerdo. Ustedes ya habíamos, no sé si lo hice al inicio, de ponernos de acuerdo si ese tipo de texto para ustedes es adecuado, uno, y dos, qué temáticas, si las temáticas van a ser generales o si las vamos a ubicar en alguna temática específica de nuestra área del conocimiento. Pues una temática que no sea tan compleja, teniendo en cuenta, pues si somos de primer semestre. ¿Sí? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí supongamos, estos son estudiantes de primer semestre, sin embargo, ellos tuvieron unas inquietudes relacionadas con la tecnología electrónica, ¿no? Entonces, digamos que ellos trabajaron, dependiendo del área de tecnología electrónica, ellos ubicaron sus temáticas. Pues no digamos, van a ser los ensayos pues, de última investigación, pero sí nos va a servir como camino, ¿no? Camino para trazar cómo debemos trabajar escritura y lectura en la universidad. Entonces, en eso nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? ¿En qué nos tenemos que poner de acuerdo? Si la tipología del textual de la cual estamos hablando, ustedes están de acuerdo, uno, o piensan en otro tipo de texto. Dos, ¿cuál será el tema que abordará el grupo? Cada uno aborda un tema que esté relacionado con su área del conocimiento, que me parece sería mucho mejor. ¿En qué sentido? El argumento tiene que ver específicamente con que ustedes también comiencen a indagar sobre su estudio, ¿no? Y comiencen a apropiar de conceptos, que empiecen a ubicarse en términos de lo que tiene que ver con su área del conocimiento. Entonces esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, entonces no hay preguntas, no hay... Estamos de acuerdo con la tipología textual y con temas. Pues, profe, Mm, pues yo considero que lo mejor sería que cada persona abordara un tema, porque por los ensayos que yo he podido ver, cada mm, uno tiene una idea distinta. Por ejemplo, uno abordó sobre los principios de la termodinámica y yo, por ejemplo, ahondé sobre las tecnologías ambientales y el problema climático. Así que yo considero que deberían ser temas para aparte. Y en cuanto al tipo de ensayo que usted dice que si es apropiado, yo considero que está muy bien, porque
al fin y al cabo esos son los tipos de texto que vamos a desarrollar en esta vida universitaria, ¿cierto? Así que pues en ese sentido yo considero que está bien. Y pues en el tema sí, mejor que cada uno abordase el suyo, pienso yo, no sé qué digan mis compañeros. Exacto. Ujú. Sí, es necesario. Ahora, ustedes pueden escoger el mismo tema del conocimiento previo si no está en el aire, pues, ¿no? Porque eso también es, allí no. Vamos a hacer ese ejercicio. Ese ejercicio, los que no lo han hecho, a ver, yo veo. Bueno, de lo que hemos trabajado hasta allí, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún concepto que no hayamos entendido? Estamos trabajando por proyecto. Aquí está la lectura. Con esta lectura pues vamos a hacer un ejercicio. Pero antes de hacer ese ejercicio, pues vamos a hacer un poco de aplicación de lo que estamos hablando. No sé si hay alguna. Bueno, vamos a hacer una pizarra. Yo ya se las compartí. Entonces, como ustedes tienen su. Vamos a hacer el ejercicio a ver qué tanto hemos trabajado. Entonces, supongamos cada uno de nosotros, pues, propuso un ensayo. Entonces, a ese ensayo le vamos a sacar su pregunta de investigación y su tema. Y lo vamos a compartir porque esta pizarra, cada uno puede coger su hojita, ¿no? Entonces, la número 1, pues, cada uno la. ¿Cómo podemos trabajar? Aquí como texto o como nota adhesiva. Profe, disculpe, ¿me puede volver a enviar el link? Lo que pasa es que me quedé sin internet y me salí como dos Ya, minutos y y apenas entré. allá te lo mandaron ahí. Eduard ya lo hizo, gracias. ¿Listo? O sea que cada una de estas hojitas, ustedes van a construir su propuesta, pero de acuerdo al ensayo que ustedes entregaron de conocimientos previos. No vamos a hablar en el aire. Aquí pueden hacer, pueden pegar, pueden subir imagen. Ustedes quieren, pongamos si van a hablar de tecnología, pueden subir, o sea, lo pueden hacer su propuesta, pueden cambiar de fondo, pueden, ¿sí? Es un tablero. Entonces ustedes aquí, exacto, pueden escribir. Esa es la más maluquita porque no tiene, no es fácil escribir con eso. De pronto aquí está el texto, entonces ustedes pueden aquí escribir la pregunta, ¿sí? Yo les estoy proponiendo el por qué o el cómo, por el tipo de, de texto que queremos hacer. Entonces cada uno coge su propio tablero y construye su pregunta y su tema y además puede pues ubicarle imagen, ¿no? Ustedes pueden, si van a hablar de, puede ser que ustedes lo tengan, Profe, todo en base al ensayo que hicimos. sí, sí, sí. Ustedes aquí pueden hacerlo por imágenes de Google, dependiendo, puede ser de Drive o si tienen fotos. ¿Sí? Ustedes le dan aquí,
yo podría, como para explicarles, ¿no? No es que esto sea... Pues pongamos, yo quiero usar esta, entonces, ¿sí? La puedo, dependiendo pues del tema que usted vaya a hablar, puede organizarlo a través de imágenes que representen lo que usted quiere trabajar. ¿Listo? Ese sería un ejercicio pues de clase, como para abordar específicamente qué tanto entendimos de selecciones de tema y preguntas de investigación